El caso que paralizó a Monterrey. El sanatorio olvidado, médicos sin rostro y puertas cerradas. Monterrey, Nuevo León, México. Otoño de 1997. El olor llegaba antes que cualquier otra cosa. No era el olor a desinfectante que uno esperaría de un edificio que alguna vez fue hospital. Era algo más antiguo, más orgánico, como tierra húmeda mezclada con formaldehído y algo dulce que nadie sabía nombrar bien. Los vecinos de la colonia Obispado lo conocían desde niños. Era el olor del sanatorio Villarreal, y para muchos de ellos era simplemente el olor del miedo. El edificio llevaba cerrado oficialmente desde 1989. 4 pisos de concreto gris manchado por la humedad, ventanas selladas con tablas de madera que el tiempo había ido pudriendo, una reja de hierro forjado cuya cadena y candado parecían más simbólicos que funcionales. En una ciudad que crecía con la velocidad violenta de Monterrey en los 90, donde las grúas y los rascacielos transformaban el skyline cada año, el sanatorio Villarreal era una anomalía quieta, un objeto fuera de lugar, una muela negra en una boca que quería sonreír. La gente de la colonia tenía sus teorías. Los más viejos recordaban los años en que el sanatorio funcionaba, cuando los camiones de la Secretaría de Salud llegaban de madrugada y descargaban pacientes que nadie había visto llegar y que nadie veía salir. Los más jóvenes preferían no pensar en eso. Tenían trabajo, tenían familias, tenían la novela de las 9 y las cervezas del fin de semana. Pero en octubre de 1997, el sanatorio Villarreal volvió a abrirse. No con bombos y platillos, no con una inauguración ni un comunicado de prensa, solo con una llave, unos hombres de traje, y el crujido de una puerta que llevaba 8 años cerrada. Y entonces, desapareció Tomás. Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando esta noche. Esta historia la reconstruí durante meses, y necesito que sepas que cada detalle que vas a escuchar está basado en testimonios reales, expedientes que costó mucho conseguir, y conversaciones con personas que todavía hoy prefieren el anonimato. Tomás Garza Elizondo tenía 42 años, y era el tipo de hombre que Monterrey producía en serie durante esa época. Trabajador, callado, con un bigote entrecano que su esposa le pedía que se rasurara, y que él nunca se rasuró. Trabajaba en una ferretería de la calle Constitución. Llegaba a casa a las 7 de la tarde, cenaba, veía el noticiero, y se dormía antes de las 10. Tenía 2 hijos, Rodrigo de 16 y Fernanda de 12, y una esposa llamada Consuelo que llevaba 20 años casada con él, y que lo conocía tan bien que sabía exactamente cuándo algo andaba mal. Algo anduvo mal desde el lunes 6 de octubre. Ese día, Tomás llegó a casa sin bigote. No dijo nada al respecto. Sirvió su plato, se sentó en su lugar de siempre, y comió en silencio. Consuelo lo miró durante toda la cena esperando que dijera algo, una broma, una explicación, cualquier cosa. Nada. Rodrigo preguntó por qué se lo había rasurado y Tomás respondió sin levantar la vista del plato. Me lo pidieron. Consuelo pensó que había sido el médico. Tomás había tenido una cita de revisión general esa semana, algo rutinario que ella misma había agendado. Quizás había algún procedimiento, quizás alguna cuestión dermatológica. No preguntó más esa noche, pero al día siguiente, martes, Tomás no fue a la ferretería. Su jefe, don Aurelio Cantú, llamó a la casa a media mañana preguntando por él. Consuelo dijo que había salido temprano como siempre. Don Aurelio dijo que no había llegado. Consuelo colgó el teléfono y se quedó de pie en la cocina con la mano todavía sobre el aparato, mirando el calendario en la pared como si la fecha pudiera darle alguna respuesta. Llamó al celular de Tomás. Timbre, 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 buzón. Esperó hasta las 2 de la tarde antes de llamar a su cuñado Héctor, que era policía municipal. Héctor le dijo que para reportar una persona desaparecida había que esperar 72 horas. Que probablemente Tomás había tenido algún problema personal, que no se preocupara. Consuelo conocía ese tono. Era el tono que los hombres usaban con las mujeres cuando querían decirles que estaban exagerando. No estaba exagerando. Tomás apareció el miércoles por la noche. Llegó caminando por la calle Río Guadalupe a las 11:15 de la noche, lo cual sabemos porque el señor Fortino Medina,
jubilado que padecía insomnio y tenía la costumbre de sentarse en su sillón junto a la ventana, lo vio pasar desde el segundo piso de su casa. Fortino lo conocía de vista. Lo había visto caminar por esa calle cientos de veces. Pero esa noche, Tomás caminaba diferente. No era cojera ni borrachera. Era otra cosa. Una lentitud deliberada, casi mecánica, como si cada paso fuera el resultado de una decisión consciente en lugar de un acto automático. Fortino diría después que parecía que Tomás estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Que lo miraba y no podía evitar pensar en esas escenas de los documentales de naturaleza donde muestran a un animal recién nacido intentando ponerse de pie. Tomás entró a su casa. Consuelo estaba despierta, sentada en la sala con las luces encendidas y los ojos hinchados. Se levantó de un salto cuando escuchó la llave en la cerradura. Lo primero que notó fue que traía ropa diferente. No la camisa azul que se había puesto el martes por la mañana, sino una camisa blanca, sin marca, sin botones en los puños, del tipo que se usa en los hospitales. Los pantalones también eran distintos, de un algodón beige institucional. Lo segundo que notó fue su mirada. Tomás la miró a los ojos, y Consuelo sintió que algo se había ido. No de manera dramática, no como en las películas donde los ojos se ponen blancos o el gesto se vuelve amenazante. Era más sutil que eso. Era la ausencia de algo que ella había visto en esa mirada durante 20 años, y que de repente ya no estaba. Como un cuadro al que le quitaron el foco. ¿Dónde estuviste?, le preguntó. Tomás tardó varios segundos en responder, el tipo de pausa que hace que quien espera empiece a preguntarse si escuchó la pregunta. En el sanatorio, dijo al fin. Consuelo pensó que lo había dicho sin inflexión, sin vergüenza, sin miedo, sin ninguna de las cosas que uno esperaría que acompañaran esa frase. Lo dijo como quien dice que estuvo en el banco o en el supermercado. ¿Qué sanatorio?, preguntó ella, aunque ya sabía. Tomás no respondió. Pasó junto a ella, fue al baño, se lavó las manos durante lo que a Consuelo le pareció un tiempo excesivo, y se fue a dormir. Esa noche, Consuelo no durmió. Se quedó sentada en la cama escuchando la respiración de su esposo, buscando en ese sonido alguna pista de lo que había pasado. La respiración era regular, demasiado regular, como un metrónomo. A la mañana siguiente, Tomás se levantó a su hora habitual, se vistió con su ropa de siempre, desayunó en silencio, y fue a trabajar. Don Aurelio notó que estaba raro, callado más de lo normal, que cometió 2 errores en el inventario que jamás habría cometido antes. Pero don Aurelio era un hombre práctico que no hacía preguntas que no quería que le respondieran, así que no dijo nada. Consuelo sí dijo algo. Esa mañana llamó a su hermana Leticia, que vivía en la colonia del Valle y que tenía la virtud de escuchar sin interrumpir. Le contó todo: la desaparición, la ropa del hospital, la mirada, lo del sanatorio. Leticia escuchó en silencio y luego dijo algo que Consuelo no esperaba. ¿Sabes que ese edificio abrió otra vez? Lo vi en el periódico la semana pasada. Decía que iban a usarlo para algo del gobierno. No recuerdo exactamente qué. Consuelo fue a la biblioteca esa tarde. Buscó en el norte de los últimos 15 días. Encontró una nota pequeña, casi oculta entre los anuncios clasificados, fechada el 29 de septiembre. Decía que el Sanatorio Villarreal había sido adquirido por una empresa llamada Corporativo de Servicios Médicos del Noreste, S.A.D.C.B., y que sería habilitado como centro de atención psiquiátrica privada. La nota era de apenas 4 párrafos. No había fotografías. No había citas de ningún funcionario identificado por nombre. Solo una frase al final que decía que el nuevo centro comenzaría operaciones en los próximos días. Consuelo anotó el nombre de la empresa en un papel y lo guardó en su bolso. Esa tarde, cuando Tomás llegó de trabajar, ella lo esperó en la sala con el papel en la mano. ¿Qué es el Corporativo de Servicios Médicos del Noreste?, le preguntó directamente. Tomás la miró. Esa pausa otra vez. Esos 2 o 3 segundos de silencio que habían empezado a hacerla sentir como si estuviera hablando con alguien a través de una línea telefónica con mala señal. No sé de qué hablas, dijo. Dijiste que estuviste en el sanatorio. Me confundí. Consuelo lo estudió. Buscó en su rostro alguna señal de mentira,
Alguno de esos gestos que en 20 años de matrimonio había aprendido a leer. No encontró nada. Y eso era lo más perturbador. No era que estuviera mintiendo bien. Era que parecía genuinamente indiferente, como si la conversación no le importara, como si las palabras que salían de su boca fueran sonidos sin peso. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Consuelo tomó una decisión. Al día siguiente iría al Sanatorio Villarreal. La colonia Obispado en octubre de 1997 era un barrio en transición, que es la manera elegante de decir que estaba dejando de ser lo que había sido, sin saber todavía lo que iba a ser. Las casas viejas de piedra convivían con edificios de departamentos recién construidos. Los negocios de toda la vida, las papelerías, las carnicerías, las tiendas de abarrotes con nombres de santos, compartían cuadras con locales de telefonía celular y copiadoras. Era el Monterrey de antes tocando con los nudillos la puerta del Monterrey que venía. En ese contexto, el Sanatorio Villarreal era un fantasma urbano, un recordatorio de que la ciudad tenía capas, y que algunas de esas capas era mejor no rascar. Consuelo llegó al edificio a las 10 de la mañana del jueves. Se había puesto ropa discreta, llevaba una bolsa de mano, y había dejado a Fernanda en la escuela y a Rodrigo con instrucciones de no abrir la puerta a desconocidos. Se sentía ridícula por esas precauciones, pero se las había dado igual. La reja de hierro forjado que recordaba de años anteriores seguía ahí, pero la cadena había sido reemplazada por un sistema de intercomunicador nuevo, cuadrado, con un botón y una pequeña cámara. El contraste entre el hierro viejo y el aparato moderno era casi cómico. Había una placa nueva también, pequeña, de metal pulido, que decía CSMN, Centro Especializado de Atención Integral. Debajo, un número de teléfono y un horario de atención. Lunes a viernes, 9:00 a 17:00 Consuelo apretó el botón del intercomunicador. Pasaron casi 30 segundos antes de que respondieran. Una voz de mujer, joven, con acento norteño, pero con esa cadencia particular de quien ha aprendido a hablar como si estuviera leyendo un guión. Centro de Atención Integral, buenos días. Buenos días, dijo Consuelo. Vengo a preguntar por un paciente. Mi esposo, Tomás Garza. Otra pausa, más larga que la primera. ¿Tiene cita? No, vengo a preguntar nada más. Él estuvo aquí hace 2 días y quiero saber. Los familiares deben solicitar información por escrito con al menos 5 días hábiles de anticipación. Es el protocolo. Consuelo miró la cámara. Sabía que alguien la estaba mirando desde el otro lado. Él no es un paciente registrado, dijo, manteniendo la voz firme. No lo ingresamos nosotros. No firmamos ningún documento. Otra pausa. Lo siento, no tenemos ningún registro con ese nombre. Buenos días. El intercomunicador hizo un clic seco y se apagó. Consuelo se quedó parada frente a la reja durante un momento. Miró hacia arriba, hacia las ventanas del edificio. Algunas de las tablas que las sellaban habían sido retiradas. Las ventanas estaban limpias, o eso parecía desde abajo. Pero no había luz adentro. No había movimiento. No había nada que indicara presencia humana excepto esa voz en el intercomunicador y la cámara que la seguía mirando. Se fue. Pero antes de dar la vuelta en la esquina, se detuvo y miró una vez más hacia el edificio. Y en el tercer piso, en la segunda ventana de la izquierda, creyó ver una silueta. No podía decir si era hombre o mujer. No podía decir si la estaba mirando a ella. Solo podía decir que estaba ahí, quieta, sin moverse, como parte del edificio. Consuelo caminó rápido hasta llegar a la avenida principal. Solo cuando tuvo el ruido del tráfico y la gente alrededor sintió que podía respirar de nuevo. Esa noche llamó a Héctor otra vez. Su cuñado ya no usó el tono de quien calma a una mujer exagerada. Algo en la voz de Consuelo, alguna cualidad nueva que había adquirido en los últimos días, lo hizo escuchar de otra manera. Le contó todo con calma y detalle. La desaparición, la ropa, la mirada de Tomás, la visita al sanatorio, la voz en el intercomunicador, la silueta en la ventana. Héctor estuvo en silencio un momento. El Sanatorio Villarreal, dijo después. ¿Ese lugar? ¿Qué? Nada. Déjame ver qué puedo averiguar por mi cuenta. No hagas nada más por ahora, Consuelo. No vayas sola a ese lugar.
Era la segunda vez en su vida que escuchaba a Héctor hablar con genuina preocupación. La primera había sido cuando murió el padre de Tomás, hacía 12 años. Eso, más que cualquier otra cosa, le confirmó que no estaba exagerando. Lo que todavía no sabía era que Héctor ya había escuchado el nombre del sanatorio ese mismo año, en una conversación de vestidor entre policías, sobre un caso que nadie quería llevar, sobre pacientes que llegaban y no salían, sobre médicos que nadie había podido identificar, sobre expedientes que no existían en ningún registro oficial, sobre puertas que, una vez cerradas, no volvían a abrirse. Rodrigo Garza tenía 16 años y la inteligencia particular de los adolescentes que leen demasiado y hablan demasiado poco. Había escuchado la conversación entre su madre y su tío sin que ninguno de los dos lo supiera. Estaba sentado en el pasillo, apoyado contra la pared, con los audífonos colgando del cuello, pero el Walkman apagado. Lo que escuchó lo mantuvo despierto hasta las 3 de la mañana. A las 4 se levantó en silencio, pasó por el cuarto de sus padres y se asomó por la puerta entreabierta. Su madre dormía, por fin, con esa rigidez de quien ha luchado contra el sueño y ha perdido. Su padre dormía también, o eso parecía. Rodrigo se quedó mirando a su padre durante 1 minuto completo, y entonces vio lo que lo hizo retroceder despacio hasta su cuarto y cerrar la puerta con cuidado. Su padre dormía con los ojos abiertos. No entreabiertos, como le pasa a algunas personas. Abiertos. Completamente. Mirando al techo. Sin parpadear. Rodrigo se metió bajo sus cobijas y decidió que al día siguiente buscaría por su cuenta. No tenía idea de a qué se estaba acercando. La historia del Sanatorio Villarreal era la historia de Monterrey en miniatura. Ambición, dinero, silencio comprado. Y una ciudad que miraba para otro lado porque mirar para otro lado era más cómodo que enfrentarse a lo que había frente a ella. El edificio había sido construido en 1954 por el doctor Ernesto Villarreal Lozano, médico de familia con pretensiones de psiquiatra, que había viajado a Europa en la década anterior y había regresado con ideas y con algo más que nunca quedó del todo claro. Inauguró el sanatorio con una lista de pacientes que incluía, según los registros de la época que aún sobreviven, individuos con perturbaciones del ánimo, adicciones y condiciones de índole nervioso y moral. Esa última categoría, condiciones de índole moral, no tenía definición médica entonces ni la tiene ahora. Pero en el Monterrey de los 50, era una categoría lo suficientemente amplia como para incluir a mujeres que no obedecían a sus maridos, a hombres que amaban a otros hombres, a personas que hacían preguntas incómodas sobre el dinero o el poder. El doctor Villarreal murió en 1971. Su hijo, Ernesto Villarreal Jr., tomó el control del sanatorio y lo mantuvo funcionando hasta 1989, cuando una inspección de la Secretaría de Salud, de la que curiosamente nunca se publicaron los resultados completos, ordenó el cierre temporal de las instalaciones. El cierre temporal duró 8 años, hasta octubre de 1997. Lo que ningún vecino de la colonia sabía, lo que Consuelo no sabía, lo que ni siquiera Héctor sabía con certeza, era que durante esos 8 años de cierre oficial, el edificio no había estado completamente vacío. Había personas que lo sabían. Una de ellas era una mujer llamada Remedios Salcedo, que tenía 73 años y vivía a media cuadra del sanatorio desde 1961. Remedios había visto cosas durante esos 8 años. Había visto luces en los pisos superiores a horas en que no debería haber nadie. Había escuchado, en las noches más silenciosas del invierno regiomontano, algo que describía como voces muy quedas, como de gente rezando o repitiendo algo en voz baja, pero sin que sonara a rezo. Remedios no se lo había dicho a nadie porque nadie le preguntó. Porque en los barrios de Monterrey, como en muchos barrios del mundo, la gente aprendía temprano que hay ciertas cosas que uno simplemente no nombra, hasta que alguien llega y pregunta. Ese alguien llegó en la forma de Rodrigo Garza, 16 años, mochila escolar, cara de niño que intenta parecer mayor, tocando su puerta el viernes por la mañana con una pregunta directa y unos ojos que, como los de su madre, ya habían perdido parte de su ingenuidad original en los últimos días. Remedios lo miró un momento en el umbral. Luego se hizo a un lado y lo dejó pasar. «Siéntate», le dijo. «Esto va a tardar».
Lo que Remedios le contó a Rodrigo esa mañana no era un cuento de fantasmas. Era algo más difícil de procesar que un cuento de fantasmas, porque los fantasmas son cómodos precisamente porque son imposibles. Lo que Remedios describía era posible. Era humano, y eso lo hacía infinitamente más perturbador. Le habló del último año antes del cierre en 1989, de cómo los camiones llegaban cada vez con más frecuencia, de cómo los pacientes que veía entrar nunca parecían enfermos en el sentido convencional. No tenían el aspecto deteriorado de quienes padecen enfermedades graves. No llegaban en ambulancia, no llegaban acompañados de familiares angustiados. Llegaban en vehículos discretos, sedanes oscuros, furgonetas sin identificación. Y llegaban, notó Remedios, siempre solos. Siempre con esa misma expresión de confusión que ella comparaba con la de alguien a quien acaban de despertar de un sueño profundo. Le habló también de los médicos, o de quienes ella asumía que eran médicos, porque vestían de blanco y llegaban y salían por la entrada principal con la autoridad de quien sabe que nadie va a pedirle cuentas. Pero había algo en ellos que le resultaba difícil de precisar. No sus caras, porque desde la distancia no podía verlas bien. Era más una cuestión de comportamiento, de cómo se movían, de cómo hablaban entre sí, con poca gesticulación, con eficiencia, sin las risas o los gestos casuales que uno asocia con personas que comparten un espacio de trabajo durante años. Parecían máquinas, le dijo a Rodrigo, y luego se corrigió a sí misma. No, eso no es exacto. Las máquinas uno sabe que son máquinas. Estos parecían personas que habían decidido comportarse como máquinas. Y eso es diferente. Rodrigo tomaba notas en el margen de su cuaderno de química. ¿Y después del cierre?, preguntó. Remedios fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Le dio uno a Rodrigo y sostuvo el otro sin beber. Las luces, dijo. Las luces en el 3er y 4.º piso. No todas las noches, pero sí con suficiente frecuencia como para que yo supiera que no era mi imaginación. Y las voces, que ya te dije. Y una vez. Se detuvo. Una vez, repitió, como si estuviera tomando impulso. Vi salir a alguien. Era de madrugada, las 3 o las 4. Yo estaba levantada porque mi marido estaba enfermo y no dormía bien en esa época. Vi salir a un hombre por la puerta lateral, la que da a la calle Moctezuma. Caminaba como... no sé cómo explicarlo. Como si estuviera siguiendo una línea invisible en el suelo. Muy recto, muy controlado. Se alejó por la calle y desapareció en la oscuridad. ¿Lo reconoció? No. Pero lo que sí noté fue que al día siguiente ese hombre regresó, a las 8 de la mañana, a plena luz del día, con ropa diferente, y entró al sanatorio por la puerta principal como si nada. Rodrigo miró sus notas. ¿Cuándo fue eso? 1993, dijo Remedios sin dudar. 4 años después del cierre oficial. Hubo un silencio entre los dos. Afuera, en la calle, pasó un camión de la ruta 17, y el sonido del motor diésel llenó el espacio por un momento antes de alejarse. ¿Por qué nunca le dijo nada a nadie?, preguntó Rodrigo. Remedios lo miró con la paciencia de alguien que ha escuchado muchas veces preguntas cuya respuesta debería ser obvia. Porque ese tipo de cosas, mijo, cuando las dices en voz alta, te vuelves el problema. Rodrigo llegó a su casa al mediodía. Encontró a su madre en la cocina, de pie frente a la estufa, con la mirada puesta en un punto fijo en la pared que no era ningún objeto en particular. Era la mirada de quien está pensando tan intensamente que ha dejado de ver lo que tiene enfrente. ¿Dónde estabas?, preguntó Consuelo sin voltear. Con una vecina del sanatorio. Eso sí la hizo voltear. Rodrigo se sentó a la mesa y le contó lo que Remedios le había dicho. Consuelo lo escuchó de pie, con el trapo de cocina en la mano, sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, ella se sentó también. «Tu tío viene esta tarde», dijo. «¿Le vas a contar todo esto a él también?» «¿Qué encontró él?» Consuelo dudó un momento. «No lo sé todavía. Me llamó esta mañana y me dijo que venía, que había encontrado algo. No quiso decirme qué por teléfono». Rodrigo entendió el peso de esa frase. En 1997, cuando un policía no quería decir algo por teléfono, no era paranoia, era precaución. ¿Y papá?, preguntó. Consuelo miró hacia el pasillo. La puerta del cuarto estaba cerrada. «Sigue durmiendo»,
dijo, y en su voz había algo nuevo. Algo que Rodrigo tardaría años en identificar correctamente. No era miedo al hombre que dormía detrás de esa puerta. Era el miedo más específico y más devastador de no reconocer al hombre que dormía detrás de esa puerta. Héctor Escamilla llegó a las 4 de la tarde en su camioneta personal, no en la patrulla, lo cual también era un mensaje. Traía una carpeta delgada bajo el brazo y una expresión que Consuelo había aprendido a leer en él desde la infancia. Era la expresión de alguien que sabe más de lo que quisiera saber. Se sentaron en la sala. Fernanda estaba en casa de una amiga. Tomás seguía en el cuarto. Consuelo había cerrado la puerta de la sala. Héctor abrió la carpeta sobre la mesa del centro. El Corporativo de Servicios Médicos del Noreste, dijo, no existe en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León. Consuelo y Rodrigo se miraron. ¿Cómo que no existe?, preguntó Consuelo. Existe una empresa con ese nombre. Está registrada, pero la dirección que figura en el registro es un terreno baldío en Apodaca. El representante legal es un señor que, según el INE, murió en 1994. Héctor señaló uno de los documentos en la carpeta. Hablé con un compañero que trabaja en Hacienda Estatal. La empresa tiene movimientos bancarios, dinero que entra y sale. Pero cuando mi compañero intentó rastrear el origen de los fondos, le dijeron que eso era información confidencial y que si seguía preguntando iba a tener problemas. ¿Le dijeron eso así de directo?, preguntó Rodrigo. Así de directo. Héctor lo miró. ¿Eso te dice algo sobre quién está detrás de esto? Consuelo tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Y el sanatorio? ¿Encontraste algo sobre lo que pasaba ahí adentro? Héctor tomó un momento antes de responder. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto, como si pudiera ver a través de ella. Hay rumores viejos, dijo finalmente. Muy viejos. De cuando el lugar estaba funcionando en los 80. Sobre pacientes que eran ingresados sin diagnóstico claro. Sobre tratamientos que nadie supervisaba. Sobre gente que salía de ahí diferente a como había entrado. ¿Diferente cómo? Héctor volvió a mirar la puerta. Quieta, dijo. Obediente, sin historia propia. El silencio que siguió a esa frase era del tipo que no se llena con palabras. Consuelo lo dejó estar. Rodrigo miró la carpeta sobre la mesa. Héctor tamborileó con los dedos sobre su rodilla. Fue Rodrigo quien habló primero. Necesitamos entrar al edificio. Los dos adultos lo miraron. No, dijo Héctor. Lo que necesitamos es... Nadie nos va a creer sin pruebas, lo interrumpió Rodrigo. Y tenía razón, y los tres lo sabían. Y ese era el tipo de razón que tiene el sabor amargo de las cosas que son ciertas sin ser buenas. La decisión se tomó esa noche, aunque nadie la verbalizó de manera formal. Fue más bien una serie de acuerdos tácitos. Héctor investigaría por los canales que tenía disponibles, con cuidado, sin dejar rastros obvios. Consuelo seguiría observando a Tomás, buscando patrones, documentando cualquier cosa que pareciera fuera de lo normal. Y Rodrigo, a quien los dos adultos dijeron que no hiciera nada, haría exactamente lo opuesto. Esa misma noche, mientras Consuelo hablaba con Héctor en la cocina, Rodrigo fue al cuarto de sus padres. Su padre estaba despierto, sentado en el borde de la cama, en la oscuridad, con las manos apoyadas sobre las rodillas. No había encendido la luz. «Papá», dijo Rodrigo desde la puerta. Tomás levantó la vista. La pausa. «¿Qué quieres?» «Quiero saber qué pasó en el sanatorio». Otra pausa, más larga. «Ya te dije que me confundí. No estuve en ningún sanatorio». «Sí estuviste. Lo dijiste tú mismo». Rodrigo dio un paso adentro del cuarto. «¿Qué te hicieron ahí?» Algo cruzó el rostro de Tomás entonces. No fue algo grande, no fue un gesto dramático. Fue más pequeño que eso. Un temblor en la mandíbula. Un parpadeo demasiado rápido. Como una grieta en una pared que parece sólida. Y luego se fue. La expresión volvió a su estado neutro. Esa calma que no era calma sino la apariencia de calma. «Vete a dormir, Rodrigo». Rodrigo no se fue a dormir. Se fue a su cuarto, apagó la luz y se quedó escuchando la casa. A la medianoche escuchó a sus padres ir al baño, escuchó el agua correr, escuchó el crujido de la cama cuando se acostaron. Esperó 1 hora más. A la 1:15 de la mañana tomó su mochila, que ya había preparado,
y salió por la ventana de su cuarto que daba al patio trasero. La noche en el obispado en octubre en Monterrey tenía un filo particular. No el frío del norte profundo, no el frío que paraliza, sino ese frío del desierto que desciende bruscamente cuando el sol desaparece y que hace que la ciudad, que de día parece confiada y bulliciosa, adquiera en la madrugada una vulnerabilidad diferente. Las calles a la 1 de la mañana no estaban vacías. Monterrey nunca lo estaba del todo, pero los que caminaban a esa hora tenían sus razones y no miraban a los demás. Rodrigo caminó con la cabeza baja y el paso rápido de alguien con un destino. Llegó al Sanatorio Villarreal en 12 minutos. La fachada era diferente de noche. Las sombras llenaban los espacios entre los relieves de concreto y le daban al edificio una profundidad que de día no tenía. La reja de hierro, iluminada apenas por la luz de un poste a media cuadra, parecía más alta. Rodrigo rodeó el edificio. Había estudiado el plano de la manzana en el mapa de la colonia que tenían en casa, y sabía que había una segunda entrada por la calle lateral, la puerta que Remedios le había mencionado. La encontró sin dificultad. Era una puerta metálica industrial, del tipo que se usa en zonas de carga y descarga. Tenía una cerradura nueva, del mismo estilo moderno que el intercomunicador de la fachada, pero junto a la puerta, a nivel del suelo, había una rejilla de ventilación, metálica, oxidada en los bordes, con los tornillos que la sostenían a la pared comidos por el tiempo. Rodrigo sacó un desarmador de su mochila. 4 tornillos. 2 se dieron con facilidad. El tercero requirió esfuerzo. El cuarto no se dio, pero la rejilla estaba lo suficientemente floja como para doblarse hacia afuera y dejar un espacio. Era un espacio estrecho. Rodrigo tenía 16 años y el cuerpo de alguien que no había terminado de crecer. Pasó. El interior del sótano olía a lo que olía el edificio desde fuera, pero concentrado, sin la dilución del aire exterior. Era oscuro. Rodrigo usó la pequeña linterna que había traído, la misma que usaba para leer bajo las cobijas cuando era niño, y proyectó un cono de luz amarilla sobre lo que lo rodeaba. El sótano estaba relativamente vacío. Estanterías metálicas con cajas de cartón selladas con cinta. Tubería expuesta en el techo. Un calentador industrial en la esquina opuesta. El tipo de cuarto que no le dice nada a quien no sabe qué buscar. Rodrigo buscó las escaleras. Las encontró en la pared norte, una puerta de madera gruesa que abría hacia un tramo de escalones de concreto. La puerta no tenía cerradura por el lado del sótano. Subió. El primer piso estaba oscuro, pero no completamente. Había luz que se filtraba bajo las puertas del pasillo, una luz fría y fluorescente. Rodrigo apagó su linterna. El pasillo era largo, con puertas a ambos lados, numeradas. Las paredes habían sido repintadas recientemente, un blanco institucional que contrastaba con el deterioro del exterior. El piso era de loseta de cemento pulido, limpio. Caminó despacio, pegado a la pared. Escuchó voces detrás de una de las puertas. 2 personas conversando en tono bajo. Demasiado bajo para entender las palabras. Siguió. Al fondo del pasillo había una sala de espera. Sillas de plástico azul. Una recepción sin nadie detrás. Un tablero de anuncios con hojas impresas. Rodrigo se acercó al tablero. Las hojas eran listas. Nombres, seguidos de números. No había diagnósticos. No había fechas de ingreso o egreso. No había nada que identificara a las personas en esa lista como pacientes en el sentido médico convencional. Solo nombres y números. Rodrigo leyó los nombres en la oscuridad, con la linterna tapada parcialmente con su mano para reducir el resplandor. El 7º nombre de la lista era Garza Elizondo, Tomás. Y junto a su nombre, a diferencia de todos los demás, había una pequeña marca diferente. No un número, una letra. La letra era una R. Rodrigo no sabía lo que significaba, pero algo en su interior, esa parte instintiva que precede al pensamiento racional, le dijo que no era bueno. Sacó el cuaderno de química de su mochila y copió los primeros 20 nombres de la lista. Luego siguió hacia el fondo, buscando cualquier otra cosa que pudiera llevarse. Fue entonces cuando escuchó los pasos en el piso de arriba. Los pasos eran lentos y regulares, como los de alguien que camina sin apuro, sin propósito aparente, solo moviéndose. Rodrigo se quedó quieto y escuchó.
Los pasos avanzaban en una dirección, se detenían, regresaban. Un patrón repetitivo, como una ronda de vigilancia, o como algo más. Rodrigo pensó en su padre, en cómo su padre había caminado por la calle Río Guadalupe esa noche según el vecino Fortino. Con esa lentitud deliberada, con ese patrón de movimiento que no era natural. Miró hacia el techo. Los pasos volvieron a detenerse. Un silencio de quizás 10 segundos, y luego, claramente, inconfundiblemente, los pasos se dirigieron hacia la escalera. Rodrigo no esperó más. Regresó por el pasillo, bajó las escaleras del sótano, encontró la rejilla doblada, y salió al exterior con más brusquedad que elegancia, rasguñándose el brazo derecho en el borde del metal. Ya en la calle, caminó rápido sin correr, que era la velocidad apropiada para alguien que no quiere llamar la atención pero que necesita distancia entre él y algo. A 2 cuadras se detuvo y respiró. Tenía los nombres. Tenía la lista. Tenía la letra R junto al nombre de su padre. Y tenía la certeza, fría y sólida como el concreto del edificio que acababa de abandonar, de que lo que estaba pasando en el Sanatorio Villarreal no tenía nada que ver con medicina. El sábado por la mañana, Consuelo notó que Tomás se había levantado antes que ella. Eso no era inusual en condiciones normales. Tomás era un madrugador. Lo inusual fue encontrarlo sentado a la mesa de la cocina, no con el periódico o con el radio encendido como era su costumbre, sino simplemente sentado, con las manos extendidas sobre la mesa y la vista fija en un punto entre sus manos. Consuelo preparó el café sin decir nada. Sirvió 2 tazas y puso una frente a Tomás. ¿Dormiste bien?, preguntó. La pausa. Sí. ¿Tienes algo que contarme? Otra pausa, más larga. No. Consuelo se sentó frente a él y envolvió su taza con las 2 manos. Lo miró directamente. Tomás, soy yo, 20 años. Te conozco mejor de lo que te conoces tú mismo. Algo está pasando y quiero que me lo digas. El silencio duró tanto que el café empezó a enfriarse. Y entonces algo ocurrió que Consuelo no esperaba. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. No lloraba. No había sollozos. No había movimiento en su rostro. Solo las lágrimas que se acumulaban en el borde de sus párpados y que, eventualmente, comenzaron a bajar por sus mejillas sin que él pareciera consciente de ello. No recuerdo, dijo. Y su voz había cambiado. Tenía una textura diferente, más ronca, más cercana a la voz que Consuelo reconocía. No recuerdo qué pasó. Recuerdo que salí el martes. Recuerdo que caminé hacia el trabajo. Y después, se detuvo. Las lágrimas seguían. Después es como si alguien hubiera arrancado páginas. Hay huecos. Grandes huecos. Consuelo extendió la mano y la puso sobre las de él. ¿Recuerdas el sanatorio? Un temblor. Pequeño pero visible. Hay imágenes, dijo Tomás. Solo imágenes. Un pasillo, una silla, luz muy blanca. Cerró los ojos. Alguien hablando cerca de mi oído. No puedo. No recuerdo las palabras. Solo el sonido. Como zumbido. ¿Recuerdas alguna cara? Un silencio largo. No, dijo. Y luego, más bajo. No había caras. Consuelo no le preguntó qué quería decir con eso. Apretó sus manos y se quedó ahí sentada hasta que las lágrimas de Tomás se secaron solas, como habían empezado, sin que él hiciera nada para detenerlas o para reconocerlas. Rodrigo mostró la lista a Héctor esa tarde. El policía la estudió durante un tiempo largo, pasando el dedo por los nombres, deteniéndose en algunos, sin decir nada. ¿Reconoces alguno?, preguntó Rodrigo. Héctor señaló el 4º nombre de la lista. Mendoza Treviño, Carlos. Hubo una denuncia hace 3 semanas. Un familiar reportó que había desaparecido 2 días y que cuando regresó estaba diferente. Dijo que lo habían tratado de manera voluntaria en una clínica privada. El caso se cerró porque no había evidencia de delito. Rodrigo señaló el número 12. ¿Y este? Héctor arrugó el ceño. Ibarra Salinas, Rosario. Mujer. 48 años. Miró a Rodrigo. ¿Cómo sabes que este nombre...? No lo sé. Tú sí. Héctor dejó la lista sobre la mesa. Hay un reporte de comportamiento inusual de hace 10 días. El marido dijo que su esposa había pasado una noche fuera de casa y que al volver estaba... diferente. ¿La misma palabra? La misma palabra. Rodrigo miró la lista.
20 nombres. Su padre era el séptimo. Había 19 personas más en esa lista que él había copiado. Y no sabía cuántos nombres más habría en el tablero completo que no había tenido tiempo de copiar. La letra R, junto al nombre de mi papá. Dijo. ¿Qué crees que significa? Héctor no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la ventana y estuvo mirando la calle un momento. Cuando se dio vuelta, su expresión era la de alguien que ha tomado una decisión que no le gusta. Creo que hay que encontrar a alguien que haya trabajado en ese lugar, dijo. Alguien que sepa cómo funcionaba por dentro. No para reportarlo, no todavía. Solo para entender qué estamos mirando antes de que sea demasiado tarde para mirarlo. ¿Tienes a alguien en mente? Héctor asintió despacio. Hay una enfermera. Trabajó ahí en los 80. Tuvo problemas con el director antes del cierre. No sé exactamente cuáles. Se fue de Monterrey en 1990 y regresó hace un par de años. Hizo una pausa. Nunca habló de lo que pasó ahí adentro, pero sé dónde vive. ¿Cómo sabes todo eso? Porque hace 5 años un colega mío intentó hablar con ella sobre el sanatorio en el contexto de otra investigación. Héctor recogió la lista de la mesa y se la devolvió a Rodrigo. Y ella le dijo que si alguna vez alguien volvía a preguntarle sobre ese lugar, iba a necesitar una razón muy buena para abrir la boca. ¿Qué razón le vamos a dar? Héctor miró hacia el pasillo, en dirección al cuarto donde Tomás Garza dormía su sueño sin historia. La verdad, dijo, que ya está pasando de nuevo. La enfermera se llamaba Graciela Montes. Tenía 55 años en 1997. Vivía sola en un departamento pequeño de la colonia Mitras Centro y trabajaba en la recepción de una clínica dental de la avenida Félix U. Gómez, un trabajo que no tenía nada que ver con su formación y que, Héctor sospechaba, había elegido precisamente por eso. Fueron los 3, Héctor, Consuelo y Rodrigo, al que Consuelo intentó dejar en casa y que se negó con la firmeza tranquila de alguien que sabe que su presencia es necesaria y que no va a ceder. Graciela los recibió en su puerta con la expresión de quien esperaba esta visita desde hace años sin saber exactamente cuándo llegaría. Los hizo pasar sin muchos preámbulos. El departamento era ordenado, casi clínico en su austeridad, con muy pocas cosas personales visibles. No había fotografías en las paredes, no había plantas, no había nada que hablara de una vida antes de ese departamento. Se sentaron. Graciela escuchó la historia de Consuelo sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un momento. ¿Cuánto tiempo lleva su esposo así?, preguntó. Desde el martes. 5 días. Graciela asintió lentamente. 5 días es poco, eso es bueno. ¿Qué significa eso?, preguntó Consuelo. Graciela los miró a los 3. Algo en su expresión era el reconocimiento de alguien que ha cargado un peso durante mucho tiempo y que finalmente ve la posibilidad de depositarlo. Lo que voy a contarles, dijo, no tienen cómo verificarlo. No hay documentos que lo prueben porque los documentos no existen o fueron destruidos. Solo tienen mi palabra. Y yo no soy nadie. Usted es alguien que estuvo ahí, dijo Rodrigo. Graciela lo miró. En su mirada había algo que Rodrigo no supo leer del todo en ese momento, y que solo años después identificaría como gratitud. Estuve ahí 8 años, dijo, de 1981 a 1989. Se sirvió un vaso de agua de una jarra que había traído de la cocina. Bebió despacio, y luego comenzó. El doctor Villarreal Jr., según Graciela, había comenzado los 80 como un psiquiatra con credenciales respetables y un sanatorio que, si no era exactamente modélico, tampoco era notoriamente diferente de otros establecimientos similares en el México de esa época. Los tratamientos eran convencionales. Los pacientes tenían expedientes. Las familias podían visitarlos. El cambio comenzó alrededor de 1983. Graciela no sabía exactamente qué lo había provocado. Había rumores entre el personal de que el doctor Villarreal había entrado en contacto con ciertos grupos interesados en lo que ella, con la distancia de los años, describía como técnicas de modificación de conducta intensiva. No terapia conductual en el sentido clínico estándar. Algo más agresivo. Algo que en otros países, en otras épocas, había tenido nombres que los practicantes preferían evitar. ¿Qué tipo de técnicas?, preguntó Héctor.
Graciela eligió sus palabras con cuidado. Privación sensorial prolongada, interrupción del sueño, administración de fármacos no aprobados en dosis no documentadas, repetición auditiva continua. Hizo una pausa. Técnicas de disociación inducida. ¿Disociación?, repitió Consuelo. La mente tiene mecanismos de defensa, dijo Graciela. Cuando es sometida a suficiente estrés, de ciertos tipos específicos, puede compartimentar, separar la experiencia del recuerdo, crear lo que en la literatura se llama estados disociativos. Desde afuera, la persona parece tranquila, controlable, obediente. Lo que en realidad ha pasado es que los mecanismos normales de respuesta emocional han sido temporalmente desconectados. El silencio en el departamento era tan denso que Rodrigo podía escuchar el tráfico de la avenida 4 pisos abajo. Temporalmente, dijo Consuelo. La palabra que había elegido subrayar era precisamente la correcta. Graciela la miró directamente. En la mayoría de los casos que yo vi en esa época, sí. Con el tiempo, sin refuerzo, el estado se disuelve solo. La persona recupera el acceso a sus recuerdos y emociones de manera gradual. Hizo una pausa. En algunos casos, sin embargo, no terminó la frase. No necesitó hacerlo. ¿Por qué lo hacían?, preguntó Rodrigo. ¿Cuál era el propósito? Graciela miró al adolescente. Esa es la pregunta correcta, dijo. Y la respuesta honesta es que nunca lo supe con certeza. Había pacientes que llegaban enviados por empresas. Había pacientes que llegaban enviados por personas con dinero e influencia. Personas que querían que alguien cercano a ellas fuera menos conflictivo, menos propenso a hacer preguntas, menos. Buscó la palabra. Menos presente. ¿Y en 1997? Dijo Héctor. Si el lugar reabrió, ¿quién lo estaría usando ahora? No lo sé. Pero si las técnicas son las mismas, los clientes probablemente también lo son. O sus hijos. Miró la lista que Rodrigo había copiado. ¿Me permite? La estudió durante varios minutos en silencio. La R junto a este nombre, dijo señalando a Tomás Garza. En los expedientes que yo manejaba en los 80, R significaba refuerzo, un proceso adicional después del tratamiento inicial. ¿Para qué?, preguntó Consuelo, aunque su voz se había vuelto pequeña. Para asegurarse de que el efecto durara más tiempo. La conversación con Graciela duró 2 horas. Al final de ella, Héctor tenía en su libreta nombres de 2 médicos que habían trabajado en el sanatorio en los 80, uno de los cuales, le dijo Graciela, había continuado trabajando en el sector privado en Monterrey. Consuelo tenía una lista de señales de recuperación que Graciela le describió. Cosas específicas que indicarían que Tomás estaba comenzando a salir del estado disociativo. Y Rodrigo tenía algo diferente. La comprensión de que lo que había pasado en el sanatorio Villarreal no era una aberración nueva, sino la reactivación de algo que nunca había terminado completamente. Cuando se levantaron para irse, Graciela los acompañó a la puerta y los detuvo antes de abrirla. Hay algo que deben entender, dijo. Lo que hace difícil combatir esto no es el edificio, ni los médicos, ni las técnicas. Es que las personas que lo usan tienen suficiente poder como para que nadie quiera escuchar. La policía no va a investigar esto. Los medios no van a publicarlo. Los expedientes no existen. Lo único que tienen ustedes es lo que saben, y lo único que pueden hacer con eso es usarlo con cuidado. Miró a Héctor. Si intenta reportar esto por canales oficiales, lo van a frenar, y si insiste, va a tener problemas que no va a poder resolver con su placa. Héctor no respondió. Era el tipo de hombre que no prometía lo que no podía cumplir. ¿Usted qué hizo?, preguntó Consuelo. Cuando trabajaba ahí y vio todo eso, ¿qué hizo? Graciela abrió la puerta. Me fui, dijo. Y me lo he reprochado cada día desde entonces. Hizo una pausa. Por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Cerró la puerta detrás de ellos. La semana siguiente fue una semana de esperas y de pequeños movimientos. Héctor localizó al médico que Graciela había mencionado, un hombre llamado Dr. Aurelio Pedraza, que tenía consultorio en la Colonia del Valle y que, según los registros del Colegio de Médicos, había trabajado en el Sanatorio Villarreal entre 1984 y 1988. Héctor fue a verlo sin anunciarse, en su hora de comida,
y lo encontró en la pequeña sala de espera de su consultorio, solo, comiendo un sándwich. Pedraza era un hombre de unos 60 años, delgado, con gafas y manos que Héctor notó que temblaban ligeramente cuando lo vio entrar. No temblaban de edad. Temblaban de algo más. Héctor se identificó. Pedraza lo miró. Miró la credencial y dijo: «No sé de qué quiere hablar». «Del Sanatorio Villarreal», dijo Héctor. Pedraza puso el sándwich sobre la silla vacía a su lado y se levantó. «Tiene que irse». El lugar abrió de nuevo. Pedraza se detuvo. Su espalda estaba hacia Héctor. No se dio vuelta. ¿Qué dijo? Abrió en octubre. Ya hay pacientes. Ya hay familias preguntándose qué le pasó a sus esposos, a sus padres, a sus hijos. Un silencio largo. Pedraza tenía la mano apoyada en la pared. «Yo no puedo hacer nada», dijo finalmente. «No le estoy pidiendo que haga nada. Le estoy pidiendo que me diga qué pasaba ahí adentro, con suficiente detalle como para entender qué le están haciendo a estas personas y si hay manera de revertirlo». Pedraza se dio vuelta. Su rostro era el de alguien que lleva años negociando con su propia conciencia y que ha llegado, con los años, a un acuerdo precario que cualquier conversación como esta amenaza con romper. «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó. «Porque tengo un sobrino político de 42 años que salió de ahí hace 10 días y que ya no es la misma persona que entró», dijo Héctor. «Y porque si hay algo que se puede hacer para ayudarlo, necesito saberlo ahora». Pedraza miró el sándwich abandonado sobre la silla. Luego miró a Héctor. «Cierre la puerta», dijo. Lo que el doctor Pedraza le dijo a Héctor esa tarde completó el mapa que habían estado construyendo en fragmentos. No lo hizo con frialdad ni con precisión clínica. Lo hizo con la voz de alguien que ha tardado 9 años en encontrar el momento de decirlo. Confirmó lo que Graciela había descrito: las técnicas de disociación inducida, los fármacos no aprobados, los pacientes que llegaban por encargo de terceros. Pero añadió algo que Graciela, desde su posición de enfermera, no había tenido acceso completo a ver: el protocolo de egreso. Cuando un paciente completaba el tratamiento, había una fase final que el doctor Villarreal llamaba en sus notas internas estabilización de la conducta adaptativa. En términos prácticos, lo que Pedraza describió era una serie de sesiones de refuerzo en las que al paciente se le repetían instrucciones específicas mientras se encontraba en el estado disociativo más profundo. Instrucciones sobre cómo comportarse, cómo responder a preguntas, qué recordar y qué no recordar. «Como programar una respuesta automática», dijo Héctor. «Más o menos», dijo Pedraza. «Aunque esa analogía es imprecisa. No es que el paciente no pueda pensar por sí mismo. Es que la vía de acceso a ciertos recuerdos y ciertas respuestas emocionales está atenuada, bloqueada, en los casos más extremos. ¿Y la letra R en el expediente? Refuerzo». Pedraza asintió. El refuerzo era un segundo tratamiento más corto, generalmente 1 o 2 semanas después del primero. Servía para consolidar el efecto. Hizo una pausa. Si su familiar solo recibió el tratamiento inicial y no el refuerzo, hay posibilidades de recuperación espontánea más altas. ¿Cuánto tiempo? Variables, semanas, meses. Depende de la duración del tratamiento inicial, de la dosificación, de factores individuales que son difíciles de predecir. Pedraza miró sus manos. Lo más importante es no exponerlo a situaciones de alta presión emocional durante este periodo. El estrés puede profundizar la disociación en lugar de resolverla. Necesita rutina, estabilidad, presencia de personas en quienes confía, aunque no las reconozca del todo por ahora. Héctor guardó su libreta. ¿Por qué se fue del sanatorio? Pedraza tardó en responder. Porque había un paciente, dijo finalmente, un hombre joven, 26 años, que había sido ingresado por su propio padre por razones que yo nunca entendí del todo. Problemas familiares, asuntos de herencia, no sé. Después de 3 semanas de tratamiento, ese joven ya no podía recordar el nombre de su madre. Hizo una pausa larga. Yo tenía un hijo de 26 años en esa época. No dijo más. No necesitó decir más. Consuelo recibió el informe de Héctor esa noche sentada a la mesa de la cocina, con Rodrigo a su lado y Tomás dormido en el cuarto. Escuchó todo con atención, sin interrumpir. Cuando Héctor terminó, ella asintió despacio. Rutina,
dijo. Estabilidad. Presencia. Eso es lo que dice Pedraza. Eso ya lo estaba haciendo. Y era verdad. Instintivamente, sin ninguna guía médica, Consuelo había estado haciendo exactamente eso, manteniendo los horarios de la casa, preparando las comidas de siempre, poniendo la radio a la misma hora, hablando con Tomás aunque él respondiera poco, recordándole cosas pequeñas y específicas de su vida compartida. La vez que se conocieron, el nombre del perro que tuvieron antes de tener hijos, el viaje a Saltillo en el 89. Cada recuerdo era una cuerda. Ella los lanzaba y esperaba que alguno encontrara algo a qué asirse. ¿Y el sanatorio?, preguntó Rodrigo. ¿Qué hacemos con el sanatorio? Héctor y Consuelo se miraron. Pedraza dijo que estaría dispuesto a hacer una declaración formal si hubiera un contexto que le garantizara cierta protección. Dijo Héctor. Conozco a una periodista en el norte. No es amiga mía, pero es honesta y ha publicado cosas difíciles antes. Si le llevamos lo que tenemos, los nombres de la lista, el testimonio de Graciela, la declaración de Pedraza, puede que lo publique. ¿Y eso basta?, preguntó Rodrigo. No, dijo Héctor con honestidad. Pero es lo que hay. Los canales oficiales no van a funcionar. Eso ya lo sabe Graciela y yo empiezo a creerle. Un artículo en el periódico no va a cerrar el lugar, ni va a meter a nadie en la cárcel, pero puede hacer que sea más difícil para ellos operar con la misma impunidad. Y puede poner en riesgo a quien lo publique, dijo Consuelo. Sí. Otro silencio. Afuera comenzó a llover, la lluvia de octubre que en Monterrey llegaba tarde y breve, como una disculpa del verano por haberse extendido demasiado. Hay algo más que quiero hacer antes, dijo Rodrigo. Los dos adultos lo miraron. Los otros nombres de la lista, las otras familias. Puso el cuaderno de química sobre la mesa. Si nosotros no sabíamos qué le había pasado a papá hasta que empezamos a buscar, ellos tampoco lo saben. Alguien tiene que decirles. Consuelo miró a su hijo. 16 años, cuaderno de química, el bigote que apenas empezaba a asomar y que le recordaba al de su esposo. La misma terquedad suave, la misma negativa a mirar para otro lado. Empieza mañana, dijo ella. Encontrar a las familias de los otros nombres fue un proceso que tomó 10 días y que Rodrigo condujo con la meticulosidad de alguien mucho mayor. Usó el directorio telefónico, el padrón electoral que Héctor consultó discretamente, preguntas a vecinos, llamadas a horarios en que era más probable encontrar gente en casa. De los 19 nombres restantes en su lista, pudo contactar a las familias de 14. Las respuestas variaron pero tenían un núcleo común. La señora Esperanza Villanueva, cuyo marido aparecía como el tercer nombre en la lista, describió exactamente lo mismo que Consuelo había vivido. La desaparición de 2 días, la ropa diferente al regreso, la mirada que ya no era la misma. Lloró durante parte de la conversación y le dijo a Rodrigo que había pensado que estaba volviéndose loca, que su marido le había dicho que ella exageraba, que su cuñada le había dicho que probablemente era la menopausia. El hijo de la señora Rosario Ibarra, que aparecía en la lista con el número 12, dijo que su madre había regresado de no sé dónde, hacía 2 semanas, y que desde entonces era como hablar con una persona que está dormida con los ojos abiertos. Dijo esas palabras exactas sin saber que describían con precisión lo que la literatura clínica llamaría un estado disociativo leve persistente. Hubo 3 familias que dijeron que todo estaba bien, que la persona en cuestión había tenido un retiro espiritual o una situación de trabajo estresante pero que ya estaba mejor. Rodrigo no insistió. Reconoció en esas respuestas la misma coraza que los Garza habían empezado a construir antes de que la realidad se volviera imposible de ignorar. Y hubo una familia, la del nombre número 15, un hombre llamado Ernesto Leal, cuya esposa respondió el teléfono con una voz tan neutral, tan desprovista de inflexión, que Rodrigo tardó un momento en darse cuenta de que era ella la que estaba en la lista, no su esposo. Colgó ese teléfono y se quedó sentado un rato en silencio. El artículo se publicó el 2 de noviembre de 1997, Día de Muertos, lo cual era una coincidencia que la periodista de El Norte, una mujer llamada Patricia Dávila, dijo que no había buscado pero que tampoco iba a desaprovechar. Era un artículo de página interior, no de primera plana.
3 columnas, sin fotografías del edificio porque Patricia había intentado tomarlas y había sido interceptada por 2 hombres sin uniforme que le dijeron con amabilidad excesiva que ese no era un buen lugar para tomar fotos, sin nombres de víctimas identificadas, por petición de las familias. Con los testimonios de Graciela Montes y el doctor Pedraza, ambos identificados con nombre completo, lo cual había requerido de ellos un tipo de valentía que Patricia reconoció explícitamente en el texto. El artículo describía el Sanatorio Villarreal, su historia, su cierre en 1989, su reapertura en octubre de 1997 bajo una empresa sin registro verificable, y los testimonios de personas que habían pasado periodos en el establecimiento sin consentimiento informado, claro, y que habían regresado a sus hogares con alteraciones cognitivas y emocionales consistentes, con lo que fuentes médicas consultadas por Patricia describían como síndrome de estrés traumático agudo inducido. No decía todo lo que sabían. Patricia había decidido, con buen criterio, que un artículo que dijera demasiado sería más fácil de desacreditar que uno que dijera exactamente lo que podía probarse. Era la versión del iceberg. La mayoría estaba bajo el agua. La respuesta fue, como Héctor había predicho, insuficiente en términos de consecuencias legales. La Secretaría de Salud emitió un comunicado diciendo que investigaría las alegaciones. 2 días después, alguien llamó al periódico diciendo que el artículo contenía información falsa y que considerarían acciones legales. La investigación de la Secretaría, según supo Patricia 3 semanas después, a través de una fuente interna, fue archivada sin resultados. Pero algo sí cambió. El Sanatorio Villarreal cerró por segunda vez en la primera semana de diciembre de 1997. No hubo comunicado oficial, no hubo noticias. Simplemente, un día, la reja de hierro amaneció con una cadena nueva y sin el intercomunicador moderno, que había sido retirado dejando un rectángulo de pared más clara donde había estado. La placa del CSMN también había desaparecido. Fortino Medina, el vecino insomne, vio los camiones de mudanza en la madrugada del jueves 4 de diciembre. 3 vehículos, movimiento rápido. Todo cargado y retirado en menos de 2 horas. Como si hubieran estado preparados para irse desde el principio. Remedios Salcedo, 73 años, ventana del segundo piso, los vio también. Vio las últimas figuras salir por la puerta lateral de la calle Moctezuma y subir a un sedán oscuro. Vio el sedán alejarse. Vio el edificio quedar en silencio otra vez. Se persignó, no por misticismo sino por hábito, que a veces son lo mismo. Tomás Garza tardó 4 meses en recuperarse completamente. Completamente es una palabra imprecisa. Lo que recuperó fue el acceso a sus recuerdos y a sus respuestas emocionales, el hilo que lo conectaba con su propia vida. Lo que no recuperó, al menos no del todo, fue la ingenuidad de quien nunca ha tenido razones para dudar de que el mundo tiene un orden justo. Eso, pensó Consuelo, quizás no era una pérdida. En febrero de 1998, en una tarde de sábado sin nada particular de especial, Tomás se sentó a la mesa de la cocina y comió con la misma naturalidad de siempre. Bromeó con Rodrigo sobre un partido de fútbol. Le preguntó a Fernanda cómo le iba en la escuela. Se sirvió más tortillas y discutió con Consuelo, con la amigable terquedad de siempre, sobre si el guisado necesitaba más sal. Consuelo lo miró durante esa cena con una atención que él no notó, o fingió no notar. Buscó en sus ojos el foco que había desaparecido esa primera noche de octubre. Lo encontró. No idéntico, no con la misma densidad que tenía antes, pero presente. Reconocible. Después de cenar, cuando los niños se habían retirado y ella lavaba los platos, Tomás se paró a su lado y tomó el trapo para secar. Era un gesto pequeño, de los miles de gestos pequeños que forman la arquitectura invisible de un matrimonio. ¿Me vas a decir algún día qué pasó?, preguntó él. Consuelo lo miró. Ya te lo conté. Sé lo que me contaste. Te pregunto si hay algo más. Ella lo pensó. Consideró la lista de nombres en el cuaderno de química de su hijo. Consideró los camiones de madrugada y el edificio vacío. Consideró el comunicado archivado y la empresa fantasma y los hombres sin uniforme que le habían dicho a Patricia Dávila que no era un buen lugar para tomar fotos. No, dijo finalmente. Ya te conté todo. Tomás asintió y siguió secando los platos. No preguntó más.
Quizás porque la conocía lo suficiente como para saber cuándo una respuesta era todo lo que iba a obtener, o quizás porque había una parte de él que también prefería no saber. El Sanatorio Villarreal sigue en pie. Eso, para quien quiera confirmarlo hoy, es un hecho verificable. El edificio no fue demolido, no fue rehabilitado, no fue convertido en departamentos ni en estacionamiento como tantos otros edificios de esa época en Monterrey. Sigue ahí, en la colonia Obispado, con su reja de hierro y sus ventanas que a veces están selladas y a veces no, dependiendo de cuándo uno pase. Rodrigo Garza estudió periodismo, no en Monterrey sino en la Ciudad de México, porque dijo que necesitaba distancia. Publicó, cuando tenía 28 años, un artículo largo en una revista de investigación que reconstruía en detalle lo que había pasado en el sanatorio, con nombres, con documentos, con testimonios de 13 de las 14 familias que él había contactado en octubre de 1997. El artículo no produjo ninguna investigación oficial. Produjo 3 cartas de amenaza que Rodrigo guardó en una carpeta y que mostró, sin miedo aparente, a quien le preguntaba por ellas. Graciela Montes murió en 2003. Héctor Escamilla se retiró de la policía en 2005. El doctor Pedraza sigue, según el último registro disponible, ejerciendo en su consultorio de la Colonia del Valle, aunque ya no toma pacientes nuevos. Consuelo Garza sigue viviendo en la misma casa de la calle Río Guadalupe. Tomás murió en 2011, de un infarto que no tuvo nada que ver con lo que pasó en 1997, o eso dicen los médicos. Consuelo no está completamente segura, y esa incertidumbre es una de las cosas que aprendió a cargar. Patricia Dávila siguió escribiendo para El Norte hasta que dejó de hacerlo, por razones que ella describe como personales y que sus colegas describen como presiones que fue más fácil ceder que resistir indefinidamente. La Corporativo de Servicios Médicos del Noreste, SADCV, según los registros disponibles, fue formalmente disuelta en 1999. Su representante legal seguía siendo, en ese registro, el señor fallecido en 1994. Nadie fue procesado. Nadie fue condenado. Nadie respondió por los nombres en esa lista. Lo que quedó fue esto: una historia que durante años circuló en fragmentos, en conversaciones en voz baja, en fotocopias de artículos que pasaban de mano en mano en la universidad, en testimonios que la gente compartía con la condición de que el otro ya supiera algo, ya viniera con una razón para escuchar. Lo que quedó fue el edificio, quieto, esperando. Y la pregunta que nadie ha podido responder del todo: ¿cuántas veces más? ¿En cuántos otros lugares? ¿Con cuántos otros nombres? ¿En cuántas otras listas? Ha pasado esto sin que nadie con cuaderno de química y desarmador y la terquedad de quien todavía no sabe que hay cosas que es mejor no saber haya ido a buscarlo. Esa pregunta es la parte de esta historia que no termina.